Mi padre, el general Marcus Thorne, se plantó delante de toda mi unidad en White Sands y me señaló con el dedo. No hablaba conmigo, dictaba una sentencia. ¿Quién permitió que este fracaso entrara aquí? Rugió, y sentí cómo el mundo se partía en dos. Él creía que su autoridad bastaba para borrar mi existencia. Lo que no imaginaba era que aquel silencio que impuso sería el mismo que acabaría por destruirle. Me llamo Mayor Eliza Keaton, tengo 37 años. La puerta blindada del Centro de Operaciones Estratégicas, la sala de guerra, se cerró tras de mí con un siseo metálico, dejándome sola con aquel silencio opresivo. No era vacío, era denso, como si pesara en el aire. El ambiente estaba helado. No era el frío del sistema de ventilación, sino ese otro más sutil que brota de las miradas hostiles. Medio centenar de ojos se volvieron hacia mí al unísono. Fue el movimiento preciso de una jauría detectando a su presa herida. Nadie me saludó, ni un gesto, ni una inclinación de cabeza. Solo murmuraciones venenosas que flotaban en el ambiente como serpientes al acecho. Es ella, la hija del general Thorne, la que destruyó el prototipo Quimera. Cada frase era una pequeña estocada. Noté cómo se me erizaba la piel, mi cuerpo se tensó sin pensarlo, la postura militar intacta, espalda recta, barbilla firme, mirada al frente. Pero debajo del uniforme me sentía vulnerable, expuesta como una mariposa clavada con alfileres en una vitrina. El suelo de hormigón brillaba bajo la iluminación empotrada, reflejando los rostros cargados de juicio que me rodeaban. Cada paso que daba el sonido seco y aislado de mis tacones resonaba como si pisara cristales rotos. No había venido a buscar compasión. Estaba allí para hacer el trabajo que ninguno de ellos, por muchas habladurías, era capaz de hacer. Y entonces lo vi, a él. El general Marcus Thorne estaba en el centro de la sala como una figura tallada en granito junto a la pantalla principal que parpadeaba con alertas rojas del colapsado proyecto Quimera. No me miró de inmediato. Estaba actuando, y su primer acto era mi humillación. Me dejó plantada en el centro, empapándome del desprecio colectivo durante exactamente 15 segundos. Los conté todos. Cada segundo fue eterno. Finalmente se giró con lentitud como en una obra teatral y me encaró. Sus ojos, del mismo azul acerado que los míos, recorrieron mi figura de arriba a abajo. No era la mirada de un padre, era la de un oficial evaluando un instrumento averiado. Una sonrisa cruel y gélida le tensó los labios, y después se echó a reír. No era una risa, era un misil. Fue un estruendo, un golpe seco de desdén puro, diseñado para detonar en medio de la sala y desnudarme ante cada oficial, cada ingeniero, cada persona que alguna vez estuvo bajo mi mando. El eco rebotó en las paredes asépticas como si proclamara ante todos que yo no valía nada. Fue el sonido de un desprecio absoluto. Cuando por fin se apagó el último eco de su risa, cayó un silencio tan espeso y atroz que parecía absorber el aire mismo. Lo dejó flotar unos segundos como si saboreara el vacío que había creado antes de hablar. Su voz áspera y grave retumbó en cada rincón y se clavó en mi interior como un martillo. ¿Quién dejó entrar a este fracaso? No dijo mi nombre ni mencionó mi grado. Solo soltó esa palabra fracaso. En ese instante borró de un plumazo toda mi trayectoria, 15 años de servicio, cada logro, cada noche en vela, reducidos a una única condena. Extendió el brazo con el dedo, señalándome como si me excomulgara ante todos. A su lado, el ingeniero jefe, Julian Caldwell, su protegido, su niño bonito, se limitó a exhibir una sonrisita arrogante, disfrutando cada segundo. Estaba encantado de ser parte del espectáculo. No hubo explosión ni fallo técnico. Fue esa frase, esa condena pública lanzada por mi propio padre, lo que hizo colapsar mi mundo. Sentí que el suelo de madera pulida se inclinaba bajo mis pies. Los rostros alrededor se desdibujaron convertidos en manchas de burla y compasión. El aire se volvió denso, como si una mezcla de rabia y tristeza me apretara la garganta. Creí que iba a asfixiarme. Mi mente quedó en blanco, completamente paralizada por el impacto. Mis piernas empezaron a temblar, amenazando con ceder. Cuando la penumbra empezó a cerrarse en los bordes de mi visión, las puertas al fondo de la sala de estrategia se abrieron con un siseo seco.
Una mujer entró, de estatura baja, vestida con un traje oscuro sin adornos, el cabello gris recogido en un moño impecable, pero caminaba con una firmeza que imponía más que cualquier grito. Era la doctora Helena Vance, y con ella venía toda la autoridad del Pentágono. No se detuvo, no miró a nadie más. Avanzó con paso firme hasta quedar frente a mi padre y lo obligó a sostenerle la mirada. En realidad, general, dijo con una voz baja pero cortante, como cristal, fui yo quien autorizó la presencia del diseñador original del proyecto. No apartó los ojos de los suyos, su expresión era pura determinación. Su incidente continuó cada palabra con una precisión quirúrgica, ahora es asunto mío. Y yo no tolero circos. Esa frase quedó flotando en el ambiente como un escudo de acero bloqueando el golpe que él creía definitivo. Vi cómo el rojo intenso abandonaba el rostro de mi padre dejando una palidez casi enfermiza. El gigante había empezado a resquebrajarse. Por primera vez en toda la mañana pude respirar a fondo. Esa risa resonaba todavía en el silencio que siguió a la declaración de la doctora Vance. No era la primera vez que la escuchaba. Ese mismo tono, ese filo cruel sin pizca de alegría, me transportó 15 años atrás. Era como una forma cruel de viajar en el tiempo, una sacudida que me arrancaba del entorno gélido y aséptico de las dunas blancas y me dejaba caer de golpe en el majestuoso salón de actos de West Point. Tenía 17 años. Llevaba el pelo más largo, entonces recogido en una coleta simple y funcional, y el rostro aún no mostraba las huellas del desgaste, ni las cicatrices que la decepción iría dibujando con los años junto a mis ojos. Estaba de pie en un escenario iluminado con fuerza, frente a un atril de roble oscuro que olía a cera de limón y a décadas de discursos solemnes. El peso de la historia se sentía en el aire. Acababa de ganar el primer premio en la Feria Nacional de Ciencia e Ingeniería para Hijos de Militares, una competición que reunía a jóvenes promesas de familias castrenses de todo el país. Mi proyecto, un sistema de guiado inercial miniaturizado que construí en el garaje de casa, era complejo, pionero, y sabía con la convicción absoluta que solo se tiene a esa edad que estaba adelantado a su época. Había nacido de un año entero de noches en vela de dedos manchados de estaño y grafito, y de decenas de ecuaciones fallidas antes de dar con la única que funcionaba. Todavía recuerdo el subidón eléctrico que sentí al oír mi nombre. Fue una sensación tan intensa y nítida que las manos me temblaban al recoger el premio. Era el orgullo más puro el de haber doblegado un problema difícil hasta hacerlo ceder sus secretos. Pero entonces, como oficial de alto rango y padre orgulloso, mi padre fue invitado al escenario para pronunciar unas palabras, y en apenas 2 minutos convirtió mi logro solitario y merecido en algo grotesco. Allí estaba él impecable en su uniforme de gala encarnación del honor militar. Su voz entrenada para dar órdenes retumbaba con autoridad en el micrófono. Comenzó hablando del valor del trabajo en equipo, de los principios de liderazgo que representa West Point. Su discurso sonaba fluido y convincente hasta que extendió la mano señalando al público hacia mi hermano pequeño, Leo, sentado en la tercera fila con cara de aburrimiento. Leo, cuya única aportación había sido ayudarme con desgana a pegar las láminas la noche anterior. El éxito de Elisa, hoy proclamó mi padre con un tono solemne que me revolvió el estómago, es fruto del liderazgo inspirador de mi hijo. Fue Leo quien unió al equipo y se aseguró de que el proyecto se entregara a tiempo. Un aplauso cortés, luego entusiasta, recorrió todo el auditorio. Aplaudían a Leo. Aplaudían una mentira, una historia inventada de cooperación fraternal que jamás existió. Yo seguía allí con el trofeo dorado en las manos, sintiéndome completamente invisible. El peso del galardón no era nada comparado con el vacío que crecía en mi interior. No solo menospreció mi trabajo, me borró de él. Lo tomó ante todos, lo transformó en una herramienta política para realzar el porvenir del hijo que sí consideraba digno. Tras la ceremonia, Leo se acercó con una sonrisa de oreja a oreja, rebosando una gloria prestada que no le pertenecía. Me dio una palmada en el hombro con esa familiaridad fingida que, más que gesto fraternal, se sintió como una bofetada. «Gran trabajo, Sis»,
dijo con esa sonrisa suya tan satisfecha. Lo logramos. Ese lo suspendido entre nosotros era una prueba de lo poco que entendía. Ni siquiera alcanzaba a ver la magnitud de la injusticia. No veía el robo. Se había acostumbrado tanto a recibir los elogios por mis esfuerzos a caminar por senderos, que yo misma había allanado con sudor que daba por hecho que así debía ser. Para él era lo natural. Mi padre le había enseñado eso. Al mirarle a los ojos no vi culpa, solo la despreocupación arrogante de quien cree que tiene derecho a cosechar lo que otro ha sembrado. La traición de mi padre ya era un puñal clavado, pero ver ese mismo veneno reflejado en el hermano que tanto quería, eso era otra clase de herida, una que se propagaba lento como un veneno silencioso. Aquella noche me encerré sola en la habitación que me asignaron en los alojamientos de invitados. El trofeo descansaba sobre el escritorio de formica. Su brillo dorado parecía barato bajo la luz tenue. Una llamada suave a la puerta. Era mi tío, el hermano de mi madre, ingeniero veterano de la NASA, de voz baja, mirada cansada y mente brillante. Había conducido 6 horas desde Maryland solo para acompañarme. No pronunció discursos vacíos ni críticas. Caminó hasta el escritorio donde estaban mis esquemas originales, dibujados a mano. Colocó sobre ellos su mano grande curtida y callosa en un gesto tan silencioso como reverente. «Pueden aplaudir la historia», Elisa murmuró con esa voz suya que reconforta. «Las historias cambian, pero esta máquina solo responde a la verdad, y esa verdad la creaste tú». Alzó la mirada y la clavó en la mía. «Nunca lo olvides», susurró, inclinándose un poco como si compartiera un secreto. «Eres una susurradora de motores. Oyes lo que los demás no alcanzan». Sus palabras no curaron la herida, pero construyeron algo aún más valioso, una fortaleza secreta hecha solo para mí. Un legado íntimo, un recordatorio mudo de que mi valor no se medía en aplausos ni en relatos paternos. Estaba forjado en la verdad precisa del metal y la lógica. Una verdad que solo las máquinas y mi tío podían comprender. Esa fortaleza que él me ayudó a construir me sostuvo, pero no pagaba facturas. La verdad del metal y la lógica necesitaba un taller, necesitaba un lugar donde tomar forma. Al dejar el ejército, reuní hasta el último euro que había conseguido ahorrar y lo invertí en una vieja nave metálica en las afueras de Las Cruces, Nuevo México. El garaje 17. Ese era mi reino de polvo y grasa. En verano se convertía en un horno y en invierno en una nevera. El ambiente olía a aceite de motor, metal quemado y ese café amargo que siempre tenía recalentándose en un hornillo al fondo. Había pasado de laboratorios impecables de última tecnología a este lugar. Mis nuevos aliados eran un juego de herramientas gastadas y una radio vieja que soltaba canciones country con ruido de fondo. Aceptaba cualquier trabajo que se presentara. Reparaba bombas de agua para las fincas de chiles de la zona. Arreglaba sistemas hidráulicos en camionetas que se caían a pedazos. Daba nueva vida a generadores que tenían más años que yo. Era trabajo duro físico, lleno de mugre, pero era trabajo honesto, y lo había construido yo sola. Los primeros clientes venían siempre con la misma cara, esa expresión de desconfianza profunda. Veían a una mujer rubia, delgada, con ojeras marcadas, y pensaban que no tenía ni idea de cómo funcionaban los motores que ellos consideraban el alma de su vida laboral. No se me olvidará nunca un ganadero enorme con el cuello rojo del sol y cara de pocos amigos. Tiró las llaves sobre mi banco con un ruido seco. «Si lo dejas peor de lo que está», gruñó, «no te doy ni un duro». No repliqué, no me justifiqué. Solo asentí, recogí las llaves y me puse manos a la obra. Pasé 12 horas seguidas con su motor diésel. Las manos me sangraban por culpa de una llave que se me escapó y tenía la cara tan sucia de grasa que parecía una aparición. Pero al girar la llave, el motor no solo arrancó, rugió con una cadencia firme como si hubiese vuelto a nacer. El hombre se quedó ahí plantado mirando el motor, luego a mí, después a mis manos endurecidas y llenas de tierra. La desconfianza de su mirada fue transformándose poco a poco en un respeto mudo sorprendido. Me pagó en efectivo, no dijo nada más y se fue. Aquel fue un buen día. Una tarde, tras pelearme con una transmisión testaruda, me dejé caer en el suelo de hormigón apoyada contra una pila de neumáticos viejos.
Abrí una cerveza bien fría, la Gloria Obrera en lata, y miré el móvil. Allí estaba. Un correo de Leo. El asunto, 2 palabras, buenas noticias. Venía a presumir. Le habían ascendido a jefe de proyecto en una empresa grande de defensa. Se explayaba con orgullo sobre su nueva estrategia para mejorar la logística de suministros, una idea que reconocí enseguida porque yo misma se la había dibujado una vez en una servilleta de bar. Hace años escribió esas palabras en una servilleta cuando aún se peleaba con las finanzas en la universidad. Las leí con la garganta ardiendo el sabor amargo de la cerveza barata, mezclándose con esa rabia antigua corrosiva que deja la injusticia cuando vuelve a aparecer. En ese instante, el mundo me pareció completamente torcido. Él sentado en su despacho con aire acondicionado, recibiendo ascensos por comercializar ideas que una vez fueron mías, mientras yo me partía el lomo entre polvo y grasa, buscándome la vida a pulso. Le di un buen trago a la cerveza y eliminé el correo sin pensarlo más. Sentí ese calor que mezcla rabia con lástima, una ola que me conocía de sobra. Pero esta vez no dejé que me arrastrara. Me puse en pie con las articulaciones quejándose del esfuerzo y canalicé ese enfado en algo útil. Me volqué en una chatarra que llevaba meses entre manos, un generador viejo de los tiempos de la Guerra Fría que ya todos daban por inútil. Aquella noche no trabajé por dinero ni por encargo, lo hice por mí. Me vinieron a la cabeza las palabras de mi tío: tú oyes cosas que los demás no perciben. Así que escuché. Pasé las manos por la carcasa metálica buscando señales en el zumbido. Cerré los ojos y me dejé guiar por el murmullo del sistema auxiliar. Y después de horas lo noté. No era una pieza rota, sino un defecto. Una grieta minúscula en la bobina de aislamiento tan pequeña que ningún aparato común la habría detectado. Cuando las primeras luces pálidas del amanecer de Nuevo México se colaron por los ventanales sucios del taller, activé el interruptor principal. Hubo un clic, un leve zumbido y luego un pulso firme constante llenó el aire tranquilo de la mañana. El generador volvía a la vida. Su ritmo era perfecto. La energía salía limpia sin una sola oscilación. Fue mi triunfo. Sin testigos, sin aplausos, pero auténtico. Nacido de mi conocimiento de mis manos, de mi terquedad en no rendirme. Y en medio de ese amanecer silencioso del desierto, aquello era todo lo que necesitaba. Las victorias calladas del garaje 17 no se mantuvieron en silencio por mucho tiempo. En la red de mecánicos y ganaderos del altiplano, los rumores corren más rápido que el viento. Ganarse fama de arreglar lo imposible es como tener oro en los bolsillos. Aproximadamente un año después de abrir el taller, esa reputación dio sus frutos de forma inesperada. Una mañana, mientras me limpiaba la grasa con un trapo, vi que llegaba un correo nuevo al móvil. El remitente era una cadena de letras y números todo cifrado. El mensaje seco y directo. Tenemos un problema técnico. Necesitamos su asesoría. Máxima discreción. Un coche pasará a recogerle mañana a las 8:00. No había nombre, ni empresa, ni membrete. Todo mi instinto militar me gritó que aquello no era una reparación cualquiera, y cada fibra que aprendió a moverse con cautela me susurraba que lo dejara pasar. Pero la parte ingeniera de mí, esa que se alimentaba de los desafíos, no pudo resistirse a la intriga. Esa fue la que tomó el control. Respondí con una sola palabra: confirmado. A la mañana siguiente, justo a las 8 en punto, un todoterreno negro sin distintivos, con los cristales tintados y un motor casi imperceptible, se detuvo delante de mi cochera. Era de esos vehículos que a simple vista parecen pertenecer al gobierno o a una empresa de seguridad privada. Me llevó al corazón del desierto de Chihuahua hasta un lugar que por fuera parecía un rancho ganadero abandonado. Sin embargo, las cámaras de vigilancia ocultas en los aleros del granero contaban otra historia. La mujer que me recibió era bajita, con el pelo entrecano recogido en un moño perfectamente tirante. Llevaba un traje de chaqueta sencillo, pero hecho a medida, completamente fuera de contexto en aquel entorno polvoriento. Pero fueron sus ojos los que me atraparon. Eran agudos, analíticos y transmitían una autoridad silenciosa e indiscutible. Elena dijo ofreciéndome la mano. Su apretón fue firme, su atención absoluta.
No perdió ni un segundo en cortesías y me condujo directamente más allá de la fachada rústica hasta un laboratorio de última generación. Allí, sujeto sobre una plataforma de pruebas, había un prototipo de motor que me dejó sin aliento. Reconocí de inmediato la arquitectura, una versión avanzada de un viejo diseño de DARPA. Todo el mundo dice que está muerto, comentó Elena con una voz serena y equilibrada. Lo han intentado todo. ¿Tú qué opinas? Pasé los siguientes 2 días encerrada en ese laboratorio. Apenas probé bocado, no dormí, éramos solo el motor y yo. No me limité a revisar los terabytes de datos de diagnóstico que habían acumulado. Ese había sido su error. Analizaban la información, pero no escuchaban al motor. Coloqué mis manos sobre el metal frío, cerré los ojos y simplemente escuché. Noté las vibraciones, los armónicos sutiles, y entonces lo oí. Un leve tropiezo en el ciclo de inyección, una anomalía de microsegundos tan pequeña que los sistemas automáticos la habían descartado como dentro del rango de tolerancia. No estaba roto, estaba desafinado. Pasé horas dibujando un nuevo esquema de control y proponiendo un parche de software para recalibrar la lógica del sistema. Cuando estuve lista, presenté mis conclusiones a Elena. Se sentó frente a mí y mientras explicaba mis motivos, no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba con esa mirada incisiva que parecía atravesar mi jerga técnica y captar directamente la esencia de mi pensamiento. Cuando terminé, guardó silencio unos instantes. No eres solo una mecánica, dijo al fin, como quien enuncia un hecho. Estás dialogando con él. Era la primera vez que alguien comprendía de verdad mi forma de trabajar. Señorita Keaton, prosiguió Elena, y el uso de mi apellido sonó casi como una condecoración. Hace 3 años, el Pentágono perdió un activo valioso. He leído el informe oficial sobre la explosión del prototipo Quimera. También he revisado tus planos originales sin editar. No coinciden. El corazón me retumbaba en el pecho como un tambor. Era como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Ella lo sabía. Tienes un talento, dijo con un leve cambio en el tono de voz mientras deslizaba un contrato de consultoría sobre la mesa. Y merece ser reconocido, no sepultado. Debería valorarse, no darse por hecho. Sus palabras me golpearon como un bálsamo aplicado en una herida que no sabía que aún dolía. Se inclinó hacia mí. El proyecto Quimera se viene abajo. Necesito que regreses. No como la hija de un general, ni como la cabeza de turco, sino como la mejor ingeniera que conozco. Y en ese laboratorio estéril donde el silencio pesaba más que el aire, rompí a llorar. Llevaba años sin hacerlo, pero no eran lágrimas de vergüenza ni de sufrimiento. Era gratitud pura, un alivio tan inmenso que me dolía el pecho. ¿Alguna vez has sentido algo así? Ese instante en el que alguien completamente ajeno te ve con más claridad que tu propia familia. Aquella mujer que hasta entonces era solo una desconocida, acababa de darme lo que mi sangre jamás se atrevió su confianza. Volver a pisar las instalaciones de White Sands fue como colarse en una historia de fantasmas, con la diferencia de que yo era el espectro. La noticia de mi regreso bajo la autoridad directa de la doctora Vance se había extendido como una descarga eléctrica entre la comunidad cerrada del complejo. Mi padre no podía oponerse en público a una orden del Pentágono, pero dominaba el arte de la guerra pasivo-agresiva. No tardó en hacerme sentir su desdén por otros canales, enviando un mensaje silencioso pero inequívoco a través de toda la cadena de mando. No era bienvenida. La primera sesión técnica fue su primera andanada. Yo asistía como consultora, pero también era la arquitecta del sistema que ellos no lograban reparar, una verdad suspendida en el ambiente como electricidad estática. Empecé a explicar mi hipótesis inicial, detallando la modulación sutil que había detectado en el laboratorio privado. No alcancé a terminar la primera frase. Julian Caldwell me interrumpió. El príncipe heredero de mi padre, recién pulido y cargado de arrogancia. Con todo respeto, señorita Keaton, dijo remarcando con sorna el señorita como quien arranca una medalla en público. Sonrió con suficiencia buscando la aprobación de la sala. Tus métodos intuitivos podrán servir en tractores viejos perdidos en el campo, pero aquí no tienen base científica.
Lo soltó ante todo el equipo de ingeniería, una emboscada cuidadosamente ensayada para desacreditarme desde el minuto 1. El silencio fue absoluto. De pronto todos los ingenieros encontraron muy interesante lo que tenían anotado en sus libretas. Nadie se atrevía a intervenir. El juego de poder era evidente, y yo no alcé la voz. No dejé que se me notara el arrebato de rabia. Me limité a sostenerle la mirada hasta que él mismo empezó a ponerse incómodo, su aire de superioridad perdiendo fuerza. Los datos no mienten, Caldwell. Lo solté con voz baja, firme, dejando que cada palabra flotara en el silencio de la sala. El problema es que no estás haciendo las preguntas adecuadas. Buscas una pieza rota cuando lo que deberías estar detectando es una nota que no encaja. Esa noche, en el silencio impersonal de la habitación que me habían asignado, sonó el teléfono. El número estaba oculto, pero sabía perfectamente de quién se trataba. Era la línea privada de mi padre. Su tono al otro lado ya no era el rugido imponente de la sala de estrategia. Había mutado en algo más peligroso esa voz serena condescendiente, envuelta en un barniz de sabio consejo paternal. Elisa, me han llegado comentarios de que estás generando tensiones con el equipo de Caldwell. Empezó con una suavidad estudiada, como si me acariciara con las palabras. Estás removiendo cosas que ya quedaron resueltas hace 3 años. No ayuda a nadie. Deberías recordar cuál es tu papel aquí. Eres solo una asesora, una opinión externa. Deja que el equipo haga su trabajo. Sentí un nudo helado formarse en el estómago. Estaba dibujando mis límites encerrándome en una caja. Mi papel, respondí con una frialdad que cortaba como el acero del motor. Chimera es el de la persona que diseñó este sistema desde cero, y sé que ha sido modificado. Se hizo un silencio revelador al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, ya no quedaba rastro de seda, solo quedaba acero sin pulir. Yo lo mejoré, dijo con firmeza. Tu diseño original era demasiado ambicioso, demasiado arriesgado. Lo hice más seguro, más sensato. No empeores las cosas con tu egolatría profesional. Fue una jugada perfecta de manipulación. En su relato, él no era un saboteador, era un salvador. Yo no era una investigadora en busca de la verdad. Era una niña insolente que no sabía lo que le convenía. Aún no había digerido del todo la magnitud de su autoengaño cuando volvió a sonar el teléfono apenas segundos después de colgar. Esta vez era mi madre. No preguntó cómo me sentía. No quiso saber si estaba bien. Simplemente se lanzó en un mar de llantos preventivos, como si ya supiera el guión. Elisa, ¿pero qué estás haciendo?, sollozaba al auricular, su voz empapada de un dramatismo tan exagerado como poco creíble. Tu padre está al límite, todo su trabajo, el prestigio de la familia. ¿Cómo puedes ponerlo todo en riesgo por puro egoísmo? Tienes que pensar en tu hermano, en su futuro. Por favor, te lo pido por Dios, retrocede antes de que sea tarde. Sus palabras fueron como una lluvia de agujas, envenenadas, lanzadas con precisión quirúrgica a cada rincón que sabía vulnerable. Había convertido mi lucha por mantener la integridad profesional en un acto egoísta y personal. Usó el honor familiar, un concepto que jamás se invocó, para protegerme, como una amenaza, para exigir mi silencio. En ese instante, con una claridad que me heló el estómago, entendí que su silencio cómplice durante todos esos años había sido infinitamente más devastador que la crueldad evidente de mi padre. Él era el vendaval, pero ella era el aire viciado donde prosperaba el moho. Ella había sido la facilitadora principal. Algo dentro de mí, una cuerda que llevaba tensa desde hace 30 años, se rompió. Mamá, dije, y hasta mi voz me sorprendió. No temblaba, no suplicaba. Salía con una calma escalofriante, sin rastro de emoción. El honor de esta familia se perdió hace 3 años, cuando ninguno de vosotros defendió la verdad. Elisa, no te atrevas a hablarme así. No pienso permitirlo, la interrumpí con voz cortante. Aléjate, esta vez no. Terminé la llamada. Cuando bajé la mirada, vi que mi mano temblaba, pero no por miedo ni por debilidad, sino por una rabia tan pura y ardiente que parecía capaz de fundir el acero. La vieja punzada de tantas injusticias contenidas por fin se había transformado en una llama nítida e implacable. Supe con absoluta certeza que no podía confiar en recuerdos o corazonadas. Mi palabra contra la de un general no valía nada. Necesitaba pruebas.
Pruebas reales, frías, sólidas, imposibles de rebatir. Pruebas que pudieran demostrarle al mundo, al Dr. Vance y a esa parte rota de mí misma lo que realmente ocurrió. La verdadera batalla acababa de comenzar. La rabia no desapareció después de la llamada, se volvió sólida, precisa, con un propósito gélido. Aquella noche dormir fue imposible. Las súplicas de mi madre y las mentiras de mi padre ya no eran solo ecos en mi mente, eran combustible para la cacería. Me senté frente al terminal seguro en la oscuridad previa al amanecer. El resplandor verdoso de la pantalla me iluminaba la cara. En ese instante dejé de ser consultora, hija, víctima. Me convertí en investigadora, en soldado con una misión. Y la misión era la verdad. Tomé una decisión inquebrantable, ya no esperaría permiso. No seguiría jugando bajo sus reglas cuidadosamente diseñadas. Recuperé habilidades antiguas enterradas desde mis años en inteligencia técnica. Empecé a explorar la red interna de la base. No irrumpí a golpes. Me deslicé por sus grietas con precisión quirúrgica, imitando los accesos de un técnico de bajo rango. No buscaba secretos de Estado ni archivos clasificados, eso activaría todas las alarmas de Langley a Maryland. Buscaba en los archivos antiguos los registros olvidados de mantenimiento, los cachés temporales, los rincones digitales que nadie recuerda limpiar. Me moví entre ramas de directorios como un lobo solitario en un bosque silencioso de código. No sabía con certeza cómo era mi presa, pero el rastro de mentiras que dejaba tras de sí era inconfundible. Tras horas de búsqueda meticulosa, casi obsesiva, con el corazón retumbando en mi pecho, entre el miedo y la adrenalina, por fin la hallé. Estaba oculta, enterrada en lo profundo de una subcarpeta con un nombre tan críptico que rozaba lo invisible. Informes temporales de calibración localizados en archivo CON3. Dentro un registro detallado de las modificaciones hechas al sistema de alertas de emergencia del Quimera. Mi diseño original, un protocolo de cascada en 6 fases que ofrecía alertas graduales y oportunidades de intervención, había sido eliminado sin miramientos. Lo sustituyeron por un esquema brutalmente binario, todo o nada con solo 2 etapas. Pero lo que realmente hizo que se me helara la sangre fue la firma digital al final del registro. No era cosa de un comité ni de un panel técnico. Era una sola orden administrativa ejecutada por el general Marcus Thorne. Su firma estaba allí clara e inconfundible junto a la marca horaria Itsobo 2:13 a.S.T., exactamente 24 horas antes de que estallara el prototipo. Lo hizo él mismo en plena madrugada sin nadie más presente. Me llevé la mano a la boca para contener un jadeo que me salió del alma. No se trataba de negligencia ni de un fallo bajo presión. Era sabotaje intencionado. Y aún así, eso no fue lo más terrible. Aquel hallazgo espantoso solo avivó más mi impulso de descubrir la verdad. La rabia me dio una claridad mental que hacía años no sentía. Mis dedos volaban sobre el teclado, rastreando cada paquete de datos vinculado a aquella hora maldita. Y entonces lo encontré, el archivo que destrozó lo poco que quedaba de mis dudas. Era una imagen escaneada de mi propio esquema a mano sobre la colocación de las válvulas de vectorización, una pieza crucial cuyo fallo había sido el núcleo de la explosión. Y junto al archivo digital, un escaneo de una nota manuscrita con membrete oficial. La letra era suya, la caligrafía angulosa que conocía tan bien como la mía. Posicionamiento alterado, según recomendación del ingeniero jefe Caldwell, para mejorar la eficiencia inicial de lanzamiento, MT. Esas eran sus iniciales, Marcus Thorne. Una mentira. Una falsedad calculada, despreciable, deliberada. Caldwell jamás habría sugerido algo tan absurdo desde el punto de vista técnico. Contradecía los principios más básicos de la dinámica de fluidos. Mi padre no solo autorizó una modificación mortal, fabricó un rastro falso para justificarla. Colocó por anticipado la culpa sobre su propio aprendiz para encubrirse y dejarlo todo bien atado. Me construyó una tumba profesional y firmó con el nombre de otro. Fue en ese instante cuando algo dentro de mí se quebró para siempre. Los años de dolor silenciado, de ser ignorada, de ser manipulada, hasta dudar de mi cordura,
Todo se condensó en un solo punto de furia helada, implacable como el diamante. Ya no era solo mi carrera en juego, él estaba dispuesto a dejarme caer por un desastre que él mismo había orquestado. Mientras miraba la pantalla con la respiración entrecortada y superficial, encontré un último dato. Una simple búsqueda en los archivos públicos de la base me devolvió un boletín social del Club de Oficiales de Fort Bliss, fechado al día siguiente de mi dimisión forzada. Anunciaba una celebración. Cóctel organizado por el general Marcus Thorne para celebrar la exitosa y eficaz reestructuración del proyecto Quimera. Montó una fiesta, alzó su copa de whisky escocés y brindó sobre las ruinas de mi trayectoria y de mi nombre. Me sentí como si estuviera sola expuesta en mitad de una plaza inmensa y muda con una multitud invisible abucheándome a gritos. Y justo entonces, como un pequeño milagro absurdo, la vieja radio que solía encender por compañía soltó un chasquido y cobró vida. Repetía en un programa nocturno una intervención pública. Reconocí la voz al instante. Era Brené Brown. It is not the critic who counts. Su tono sereno y firme llenó la habitación vacía. Not the man who points out how the strong man stumbles. El mérito es del que pisa la arena con el rostro manchado de polvo, sudor y sangre, y que aún fracasando lo hace con valor. Cerré los ojos. Aquellas frases me envolvieron como un ungüento sobre una herida abierta. Sí, yo estaba en la arena. Me habían derribado. Había caído, pero no pensaba quedarme en el suelo. No otra vez. Con una lucidez helada y nueva me puse en pie. Fui copiando uno a uno los archivos, los registros, el esquema modificado, la nota escrita a mano, la invitación a la fiesta. Todo quedó encriptado en un pendrive no pesado por los datos, sino por el peso de la verdad. Me vi reflejada en la pantalla apagada como un espectro. Tenía el rostro blanco, pero los ojos encendidos con una furia justa. You chose the wrong arena, General. Se lo susurré a mi reflejo como quien se hace una promesa al borde del abismo. And now you're going to have to face the gladiator you created. El sol ya se alzaba tras las siluetas recortadas de las montañas, pero yo no había dormido. Y ni siquiera lo notaba. La rabia incandescente de la noche anterior había pasado por la forja. Golpeada templada se convirtió en algo distinto, un filo frío, una voluntad afilada. Ya no era una víctima atrapada en el huracán que mi padre desató, era una fiscal. Y el amanecer marcaba el primer día del juicio, el juicio que yo misma iba a iniciar. El pendrive que llevaba en el bolsillo pesaba no por su carcasa plástica, sino por la gravedad de lo que contenía. La guerrera que mi padre había moldeado sin querer a golpe de exigencias y silencios ya estaba lista. Y toda guerrera, todo soldado, toda fiscal necesita una estrategia. Pasé toda la mañana en la oficina provisional blanca, aséptica, como si fuera una sala de interrogatorios. Conecté el pendrive al portátil seguro. Y trabajé con la misma precisión que un técnico en desactivación de explosivos. Clasifiqué los archivos hasta formar un armazón irrefutable. No solo estaba reuniendo pruebas, estaba construyendo una acusación. Fragmento a fragmento, verdad a verdad. Cada archivo de registro, cada marca horaria, cada firma digital no autorizada y cada correo electrónico empalagoso y manipulador fue etiquetado, relacionado y colocado cuidadosamente en una línea temporal cronológica del engaño. Mi presentación no sería una súplica emocional, sería una auditoría técnica. Estaba construyendo mi argumento no con leyes que pueden retorcerse, sino con lógica pura e incontestable de ingeniería. Una máquina, a diferencia de una persona, no miente. Y yo vine a dejar que el fantasma del Chimera contara su versión sin adornos. Alrededor del mediodía, cuando el sol del desierto era más cruel, se escuchó un golpe suave y vacilante en mi puerta. Era David Chen, el joven analista de datos del equipo de Caldwell. En las reuniones pasaba desapercibido como si siempre buscara una grieta en el suelo mientras observaba la puntera de sus zapatos. Ahora parecía aterrado con la mirada nerviosa dirigida al pasillo como si esperara que mi padre o Caldwell aparecieran en cualquier instante. Mayor Keaton susurró apenas audible. Aún usaba mi antiguo rango, un gesto pequeño y automático de respeto
que en ese momento adquirió un significado inusual. Sé lo que ocurrió hace 3 años. Yo era el analista junior que realizó los primeros barridos de datos justo después del incidente. Vi los registros diagnósticos originales antes de que los archivaran. Se refería a que los habían borrado eliminados del historial oficial. No dije nada, tenía miedo, tengo una familia, una hipoteca. Su confesión era una sucesión de pánico en voz baja. Rápidamente, con un gesto casi clandestino, me tendió una memoria USB simple y sin distintivos. Es mi copia personal de la secuencia de registros automatizados sin editar del día de la explosión, la que eliminaron. La conservé, no sé por qué, solo sentía que aquello no estaba bien y creo que tú deberías tenerla. Lo miré observando su rostro pálido y asustado y vi la lucha interna entre su conciencia y su miedo. Su valor tardío no borraba 3 años de silencio cobarde, pero sí me daba la pieza final clave de mi arsenal. Me ofrecía el antes frente a mi después. Asentí despacio mientras tomaba la memoria de su mano temblorosa. Su carcasa de plástico estaba tibia. Gracias, Chen, dije con voz firme y serena, intentando ofrecerle un atisbo de tranquilidad, justo lo que más necesitaba. ¿He hecho lo correcto?, preguntó. Asintió con torpeza, visiblemente aliviado, y prácticamente salió huyendo de mi despacho. Ahora lo tenía todo, la verdad original y la mentira fabricada. Pero sabía que presentar una carpeta de archivos digitales en una reunión a puerta cerrada no sería suficiente. En un mundo donde reinan la política y el poder, los datos pueden desecharse como simples interpretaciones, diferencias de criterio entre expertos. No bastaba con mostrar pruebas, necesitaba demostrar autoridad. Tenía que hacer que lo vieran, no solo que lo escucharan. Encontré una sala de informes vacía al fondo del pasillo con una enorme pizarra blanca, ocupando toda una pared brillante, bajo las luces fluorescentes. Tomé un rotulador negro de borrado en seco. El clic seco y rotundo del tapón, al abrirse, marcó el inicio. Empecé a dibujar desde la memoria con una mano firme sin un solo temblor. Recompuse el diseño completo del proyecto Quimera. Desde los bucles de refrigeración minuciosamente trazados, pasando por la calibración milimétrica de las válvulas de presión hasta la lógica impecable de mi sistema de alertas, en cascada de 6 fases. Cada trazo era exacto, cada dato preciso. La tinta negra fluía constante desde el rotulador. Mi mano se desplazaba con una agilidad que parecía sobrenatural, como si mi mente hablara directamente al tablero. No era simplemente un esquema técnico, era una afirmación, un acto de resurrección intelectual y emocional. Estaba devolviendo a la vida un diseño asesinado a plena vista sin esconder nada. Mostraba su belleza, su complejidad y la seguridad intrínseca que otros habían decidido enterrar. Cuando terminaba el último subsistema, una sombra se proyectó sobre el panel. Julian Caldwell apareció en el umbral, brazos cruzados y una sonrisa arrogante clavada en su rostro. Observó el esquema denso y detallado y luego me miró a mí aún dibujando. «¿Sigues con tus garabatos, Keaton?», soltó con un tono cargado de burla. «Es encantador. Tal vez deberías volver a arreglar tractores. Esto es la liga profesional». No me giré. No le regalé ni una mirada. Solo seguí dibujando, añadiendo el último detalle vital, mi firma en la esquina inferior derecha. Clara, firme y segura, Eliza M. Keaton. Aquella pizarra blanca ya no era una simple herramienta técnica. Se había convertido en un desafío lanzado al centro de todos, una acusación muda más potente que cualquier discurso encendido. No necesitaba decir nada. Mi trabajo puro y nítido hablaba en un idioma de lógica elegante y evidente. Sabía con certeza que tendrían que responder ante ello. La pizarra era ahora un grito en silencio en medio del laboratorio. Demasiado extensa, demasiado precisa y demasiado pública como para ignorarla. Una obra maestra de agresividad pasiva. Y surtió efecto. La doctora Vance la vio durante su recorrido matutino. Tras una reunión privada de 10 minutos, donde le entregué mi unidad encriptada, se programó una revisión de simulación de emergencia para esa misma tarde. Mi padre no pudo negarse ante la orden directa de su supervisora civil, pero como estratega brillante, convirtió el momento en lo que creyó que sería una trampa sin salida.
redefinió la reunión no como una investigación, sino como una demostración de la solidez del proyecto. Con soberbia cegadora, invitó a un selecto grupo de periodistas de defensa a presenciar una supuesta prueba rutinaria. Su objetivo era doble exponer mi fracaso bajo los focos y afianzar su relato de que el proyecto bajo su tutela estaba perfectamente controlado. Cuando entré en la sala de simulación esa tarde, no parecía una revisión técnica, sino una ejecución pública. El ambiente se podía cortar con cuchillo. Los ingenieros del equipo de Caldwell se mantenían rígidos en sus puestos, evitando cruzar miradas conmigo. Los periodistas apostados al fondo con sus libretas y cámaras observaban con esa mezcla tan suya de morbo y expectación. En el centro de todo aquello, como si fueran cónsules romanos, a punto de inaugurar los juegos, se alzaban el general Marcus Thorne y su discípulo Julian Caldwell. Irradiaban una seguridad que rozaba la soberbia. Era su espectáculo. Estaban convencidos de que sería mi caída definitiva. A una seña de mi padre, la simulación se puso en marcha. Ejecuta la configuración actual, ordenó con voz firme y segura. El ingeniero principal activó la secuencia. Era la versión alterada por mi padre. En la pantalla holográfica central, el modelo tridimensional del motor Quimera cobró vida con un rugido simulado. Las cifras de los monitores de telemetría empezaron a escalar. Durante unos segundos todo pareció bajo control. Luego aparecieron las primeras alertas ámbar. Las cifras comenzaron a volverse rojas. El sonido virtual del motor se transformó en un lamento agónico. Y entonces, justo al llegar al segundo 92, la pantalla se tiñó de rojo intenso con una alerta crítica: fallo total, desequilibrio en el rotor, evento catastrófico inminente. Caldwell, cumpliendo su papel con precisión milimétrica, golpeó el botón de parada de emergencia. La simulación se detuvo en seco. Se volvió hacia los periodistas con un gesto de falsa profesionalidad agotada. As you can see, ladies and gentlemen, explicó con serenidad. Estamos lidiando con un sistema que arrastra inestabilidades estructurales desde su diseño original. Estamos trabajando intensamente para corregirlas. Me estaba culpando delante de todos. Mi padre asintió con gravedad, mostrando una aprobación contenida. La mentira empezaba a quedar grabada como verdad oficial. Fue entonces cuando la doctora Vance intervino. Su voz pausada y firme cortó el teatro fingido como un bisturí. Thank you, Mr. Caldwell. Now dijo dirigiéndose al ingeniero jefe. Vamos a repetir la simulación, esta vez con la configuración original de la mayor Keaton. Había pronunciado mi rango. Sentí una descarga recorrerme entera. Caldwell sonrió con desdén al tomar el dispositivo encriptado que le ofrecí. Lo conectó al panel principal, inclinándose ligeramente mientras lo hacía. Let's see your ghost dance, murmuró lo justo para que solo yo lo oyera. La nueva simulación dio comienzo. Esta vez la reacción inicial fue más violenta. El sistema, acostumbrado a parámetros más seguros, se resistió como un potro desbocado. Las alarmas chirriaban por toda la sala. Luces rojas parpadeaban en cada estación. Los periodistas susurraban entre sí, cruzando miradas cómplices. Caldwell me lanzó una mirada cargada de victoria absoluta. En cuestión de días, el Ministerio de Defensa abrió una investigación oficial. Al general Marcus Thorne lo apartaron del cargo mientras se realizaba una revisión completa. A Julian Caldwell lo despidieron de inmediato por negligencia grave y conducta profesional inaceptable. Todo el imperio que mi padre había levantado durante 4 décadas, un reino cimentado en el miedo, la lealtad forzada y el control absoluto, se venía abajo como un castillo de arena ante el avance del mar. No sentí esa alegría que imaginaba. No hubo puño alzado ni brindis de victoria. Solo quedó un vacío inmenso como ese zumbido en los oídos, después de una batalla larga. La guerra había terminado. La verdad había salido a flote, pero yo solo sentía agotamiento. Pocos días después sonó el móvil. Era Leo. Por un segundo, ingenuo, creí que llamaba para saber si estaba bien. Pensé que tal vez por fin querría entender lo que realmente había pasado. Me equivoqué. ¿Qué demonios hiciste?, gritó al teléfono con la voz rota por la furia y la desesperación. Lo arruinaste.
Arruinaste a papá, destruiste todo por tu estúpido y maldito ego. ¿Tienes idea de cómo esto va a dañar mi carrera, mis contactos? Todo está ligado a él, maldita egoísta. Me quedé quieta con el móvil en la oreja sin decir ni una palabra. Lo escuché mientras me acusaba, me insultaba y me culpaba por las consecuencias de los actos de nuestro padre. Para él no existía el pecado original, solo el caos que ahora lo incomodaba. Cuando por fin se quedó sin aire jadeando al otro lado de la línea, hablé. Mi voz sonó extrañamente serena. Jamás te importó cómo me sentía, ¿verdad, Leo? Dije no como una pregunta, sino como una verdad desnuda. Ni hace 3 años ni ahora. Adiós. Corté la llamada y bloqueé su número. Con ese gesto sencillo y definitivo, se rompió el último hilo que me ataba a aquella ilusión de familia. Y no dolió. Solo quedó el silencio. El último enfrentamiento ocurrió unos días después. Yo estaba de nuevo en mi taller de las cruces cubierta de grasa, por culpa de la transmisión rebelde de una Ford F-100. Su sedán apareció entre una nube de polvo. Al bajarse no llevaba uniforme. Vestido de civil parecía más bajo, más gastado. El gigante imponente que fue durante mi infancia ya no existía. En su lugar estaba un anciano encorvado de rostro grisáceo, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. No pidió perdón, ni siquiera lo intentó. Empezó a hablar, a justificar con la voz áspera. Solo quería protegerte, Eliza. El diseño era demasiado arriesgado. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Las mismas excusas de siempre, el mismo discurso de manual. Levanté la mano con la palma manchada de grasa. Él se detuvo sorprendido por la firmeza del gesto. No dije con un tono bajo, pero firme. No vuelvas a menospreciar mi inteligencia. No lo hiciste por mí, lo hiciste por ti mismo, por conservar tu legado, por mantener tu control. Abrió la boca como para replicar, pero se lo pensó mejor. Se quedó callado porque sabía que tenía razón. Ya no quedaban argumentos. Con lentitud me limpié la mano derecha con un trapo. Luego giré el anillo pesado de oro que llevaba puesto, mi anillo de West Point, el que él mismo me colocó el día de mi graduación, símbolo de todo lo que él representa, tradición, honor, una herencia de mando y una herencia de imposiciones asfixiantes. Era el último eslabón que me ataba a su mundo. Me lo quité. La piel debajo estaba pálida con una marca hundida. Di un paso hacia él y deposité el anillo en su palma abierta. Parecía pequeño e irrelevante entre sus dedos. Te lo devuelvo, dije con voz serena, sin rencor ni rabia. No necesito tu legado. Voy a construir el mío propio con los pedazos que tú intentaste destruir. El mío será un legado basado en la verdad. No esperé a que respondiera. Me giré, entré en el garaje y bajé la puerta metálica. Cerró con un estruendo seco y rotundo, dejándolo solo en medio del polvo. Por primera vez en mis 37 años me sentí completamente, profundamente y asombrosamente libre. Pasó un año. La libertad, descubrí, no es una explosión repentina de felicidad. Es una calma inmensa, un vacío abierto. Por primera vez no había expectativas que cumplir, ni batallas que librar, ni sombras que desmentir. El silencio que vino después fue abrumador al principio, y tuve que aprender desde cero a llenarlo con mi propia voz. El garaje 17 ya no es un refugio solitario. Compré la nave de al lado, tiré la pared y amplié el espacio. Ahora no es solo mi taller. Es la sede del proyecto Tío David, una escuela técnica sin ánimo de lucro y gratuita para mujeres veteranas. Cada mañana el lugar se llena no de silencio, sino de risas, del sonido del metal golpeando el metal y del aroma intenso de café recién hecho. No enseño desde libros. Enseño a escuchar, a sentir, a confiar en las manos y en la intuición. Les enseño que su valor no depende de una medalla ni de un rango que dejaron atrás, sino de esa capacidad innata para construir, reparar y comprender. Hace unos meses me llegó un sobre manila grueso con el escudo oficial del Ministerio de Marina. Dentro venía una carta escrita a mano de la doctora Vance. Me comunicaba que la investigación había concluido y que mi rango de comandante había sido plenamente restituido con todos los pagos atrasados y beneficios incluidos. Adjuntaba una oferta formal para regresar como jefa de una nueva división independiente de AIPTOD. La Armada necesita personas como tú, Elisa escribió.
gente con el valor de decirle la verdad al poder. Leí la carta con una sonrisa cálida que se fue extendiendo por mi cara. Luego la doblé con cuidado y la guardé en una vieja caja de madera donde conservo las pocas cosas de mi tío. Sentí que aquella validación sí tenía peso. Era el cierre oficial de una etapa dolorosa, pero ya no era eso lo que me definía. Esa tarde me acerqué a una joven veterana de infantería de marina que batallaba con una transmisión compleja. Tenía los hombros caídos de pura frustración. No dije nada. Solo abrí la caja de herramientas de mi tío y saqué una llave inglesa pequeña y muy usada. El mango de madera estaba liso, gastado de tantos años entre sus manos. Mi tío solía decir que un buen ingeniero no fuerza una máquina, susurré, solo para que me oyera ella. La convence la escucha, le pregunta qué necesita. Puse la vieja herramienta en su mano. Sus ojos, que hasta entonces estaban nublados por la frustración, se encendieron con una claridad nueva. Miró de la llave a mí y luego al motor. En ese instante sereno supe cuál era mi verdadero legado. No era el proyecto Quimera, era esto, compartir el saber seguir el hilo. Al acabar el día y ver marcharse a los últimos alumnos, me siento en el taburete de metal al frente del taller, mirando cómo el sol desaparece en el horizonte. El cielo de Nuevo México parece en llamas mezclando naranjas ardientes con púrpuras morados. Hace un año, esta soledad me habría parecido un vacío. Hoy me suena a paz. El silencio ya no es un hueco al que temer, sino un espacio donde cabe el sosiego. Caminé entre llamas y no me consumieron. De las cenizas de mi historia levanté nuevos cimientos. Soy Eliza Keaton, ingeniera maestra superviviente. Y al fin soy libre. El viento del desierto sopla entre las puertas abiertas del taller y por primera vez no suena como un lamento, sino como una sinfonía la mía. Encontrar mi sinfonía no fue sencillo. Tuve que cruzar el fuego, enfrentarme a espectros que pensé eternos y entender que mi valor nunca estuvo en entredicho. Sé que muchos de los que me escucháis habéis estado en vuestras propias arenas, con vuestros propios jueces, sintiendo vuestro propio silencio. Lo más importante que aprendí es que vuestra historia, vuestra verdad, tiene una fuerza que no se puede negar. Jamás permitas que otra persona escriba tu historia por ti. Si las historias sobre superación y descubrir tu propia verdad te llegan al corazón, te invito a suscribirte a Chosen Revenge y a dejar en los comentarios tu propio momento de fortaleza, porque cada voz, y en especial la tuya, merece ser escuchada.